pilotos, bienvenidos al canal de George, donde hablamos de Mustangs, Muscles y otras latas. Yo soy Jorge y en esta ocasión vamos a hablar de la última generación que me tocaba de hablar de todo lo bueno y todo lo malo, los Mustangs de primera generación. ¿Me acompañan? Vamos a verlo. Bueno, estos Mustangs de primera generación lo primero que se merecen pues es el respeto, porque son los que marcaron, los que contribuyeron, los que pusieron el pilar de todo lo que se ha construido más de 50 años después. Pero aunque sean viejitos y bonitos, no quiere decir que todo en ellos sea perfecto. Cierto es que, para serles franco, el nivel de pulpómetro, el nivel de que se vean geniales en esta primera generación es muy alto. Pero vámonos poco a poco al tema. Y es que ahí les va. Acuérdense de una cosa, pilotos. Es muy común decir por todos lados que es el Mustang del 64,5, cuando en realidad siempre lo facturó como del 65. Entonces ahí es algo ambiguo y es la primera cosa no tan buena, que no tenemos una claridad del asunto. Pero bueno, eso es algo muy trillado. Lo que siempre hemos hablado en este tipo de videos es en cuanto a las condiciones del vehículo. Lo primero es que esta generación es un tanto cuanto rara. ¿Por qué? Porque lo que lo marca como una generación igualitaria es que básicamente su tren motriz es el mismo, sus partes de suspensión delantera y trasera prácticamente son intercambiables. Desde el 64,5 o 65, que es lo correcto decir, desde el 65 hasta el 73, es prácticamente intercambiable todo. Hay algunas muy pequeñas diferencias, pero la verdad es que es prácticamente intercambiable todo. Eso es lo que podría decir que se hace en la misma generación. Pues es lo que nos pasa, por ejemplo, con el Fox Body o con el S197, que desde el 2005 al 2014 es prácticamente lo mismo, o que desde 1979 hasta el 2004 por la parte de abajo es prácticamente lo mismo. Con una cosa muy notoria, en esta primera generación es muy cambiante el estilo. Es decir, tenemos algo en el 65 y 66, y luego cambia en el 67 y en el 68, y luego cambia en el 69, y luego cambia en el 70, y luego cambia en el 71. Es la primera generación donde marca más diferencias que ninguna otra. Es donde vamos a ver que las variables son más amplias, y esto generalmente es algo muy bueno, porque tenemos prácticamente 3 versiones de cada uno. Es decir, tenemos versiones fastback, hardtop y convertible de prácticamente todos ellos. Tenemos versión fastback en el 66, aunque no en el 65, pero sí en el 66. Tenemos versión fastback 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73. Tenemos versiones convertibles, tenemos versión hardtop. Entonces esto amplía mucho la gama de posibilidades, y esto es bueno y es malo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque como todos los aficionados a los Mustang, todos soñamos, si es que ya no lo tenemos, con tener uno de esta primera generación. La cosa es la siguiente: los precios van disparadamente entre el fastback y el hardtop. Cuando el hacerlos, restaurarlos, es prácticamente el mismo gasto si es un hardtop a un fastback. Es casi lo mismo, 99.90% es lo mismo el costo. Más sin embargo, cuando lo terminamos, el fastback, el precio es sumamente elevado. Un ejemplo muy notorio, ¿no? Un Mustang hardtop del 71 va a tener un precio, vamos a decirlo, vamos a redondearlo, no sé, entre 5 y 7 mil dólares, para que las personas que lo están viendo fuera de México lo entiendan. Mientras que la misma versión fastback va a ser prácticamente el doble, incluso en algunas ocasiones hasta el triple, sencillamente porque es fastback. Eso es mucho más notorio todavía en el 67, gracias a 60 segundos, en el 68 gracias a Bullitt, en el 69 y 70 gracias a películas como John Wick.
gracias a John Wick, gracias a este tipo de películas lo hicieron mucho más caro. Pero hace unos años, gracias a series como Beverly Hills 90210, veíamos que la versión hardtop fue sumamente popular y se hizo muy atractivo. Más las versiones convertibles inclusive. Creo que en su momento el Mustang más caro que se podía desear era un Mustang 65 o 66 convertible blanco Wimbledon con interiores en rojo. Ese fue el Mustang que se hizo más popular por diversos motivos. Uno, porque era de los primeros que se vieron en pantalla, y sobre todo porque series como otra vez Beverly Hills 90210 lo popularizó mucho. Más adelante, con la puesta a punto de los 2000 de Nicolas Cage y todo lo que fue el fenómeno 60 segundos, los fastback del 67 y 68 se fueran astronómicamente a las nubes. ¿A qué punto? A que ahora pues venden body kits para hacer que un hardtop sea un fastback. Entonces todo esto puede ser algo muy bueno, pero también a la vez es algo muy malo que tiene esta generación. Es decir, el intercambio muy disparado en los precios es muy notorio. Ahora, algo muy bueno de estas versiones es que todas estas versiones venían en una gama de motores muy amplia, ¿no? Tenemos 6 cilindros en línea, tenemos 289, 302, 351 y luego tenemos motores hermosos como el 302, pero el 302 Boss, 351 Boss o inclusive los 351 de Cleveland. También vimos motores Michigan dentro de estos vehículos, y luego vimos como los motores se iban haciendo a los Big Block con el 428 y con el 429. Es decir, tenemos una muy amplia cartera de motores, de carrocerías, de chasis, pero tenemos muy poco desarrollo en su manejo. Eso es algo que fue notoriamente malo. La verdad es que Ford en aquellos años, al parecer, no le puso mucha atención en cómo manejarlos bien. Y la verdad es que la mayoría de estos Mustang ganaron una mala reputación porque no se manejaban tan bien. Eran muy potentes en sus versiones, por ejemplo, de 351 para arriba. Tenías inclusive Mustangs que llegaban a pasar de los 350 caballos de fuerzas. Estamos hablando de entre los 60s y los 70s, con unos frenos muy deficientes, con un vehículo que es pesado porque todo es acero. Entonces su manejo no era de lo más adecuado. Inclusive hoy en día una de las grandes mejores es cambiarle su sistema de dirección por el que tiene, por ejemplo, su primo hermano, el Maverick, ya que su dirección no es muy buena, es imprecisa, es pesada, es incómoda. Su sistema de frenado también es muy dado al que desear. Pero ok, vamos a decir, George, pero son los 60, los 70, ¿qué esperabas? Sí, pero también tenemos que en esos mismos años hay otros vehículos de su competencia donde el manejo viene mejor. La verdad es que Ford descuidó mucho eso porque vio un vehículo donde era un vehículo deportivo para las masas. Creo yo que en el 2021 ese ya no es el concepto del vehículo, pero en los inicios sí, era un deportivo barato para todos. Hoy en día ya no tan así. Creo que Ford perdió ese esquema. Ahora, eso también es bueno y también es malo. ¿Por qué? Porque te hacía que fueras más piloto, fueras más prudente al manejar y que supieras cuáles eran las limitaciones. La fama de la complejidad que se ha tenido en los Mustang para manejar se dio en esa generación. Hoy en día la verdad es que el Mustang tiene muchísimas ayudas electrónicas, tiene una suspensión buenísima, una dirección muy fina y precisa, que el controlarlo y el manejarlo se hace muy fácil, pero en aquellos años ganaron una fama muy mala porque en realidad era complicado manejarlos. Tenías mucha fuerza bruta con una poca respuesta en el frenado y una muy poca respuesta en su dirección. Como lo digo en todo este video, esas son cosas buenas y son cosas malas. Pero una cosa muy buena que tiene este vehículo es, a comparación de verdad de sus predecesores, es que el espacio interior en estos vehículos es muy amplio en la cabina para los pasajeros delanteros y traseros. Yo no sé qué le pasó a Ford, pero después
empezó a perder mucho el foco de cómo iban a ir las personas atrás, o quisieron ponerle un asiento trasero nomás por cumplir ciertos reglamentos, porque cada vez lo empezaron a hacer más y más y más incómodo. La verdad es que los Mustang de primera generación no son tan incómodos en la parte trasera, son bastante aceptables. La parte delantera de la primera generación, la verdad es que es muy amplia, es muy cómoda. También hay una cosa muy notoria: en la primera generación todo el tablero te evoca ciertos gustos, cierta afinidad, cierta manera de comunicarte algo del vehículo hacia el propietario, hacia el conductor. Después como que tendió a perderse un poco, pero en los de primera generación eso es algo muy notorio. La verdad es que la primera generación de los Mustang, la parte de la suspensión trasera deja mucho que desear. Su sistema de muelles es muy nervioso, la parte de cómo se sujeta el diferencial, cosa que estuvieron trabajando en un futuro, pero en la primera generación es muy notorio el nerviosismo. La parte de la suspensión delantera, podría decir que nerviosa, no es de lo más fiable posible el sentimiento que te da de la parte delantera en la parte, o sea, del eje delantero a como se maneja en el volante. Es muy nervioso, es como temeroso, honestamente hablando. Es un problema, para mi manera de ver, ese es un problema. Pero vamos, la verdad es que la parte de la carrocería de estos vehículos es muy buena, con las excepciones que las partes de las cañerías pues se tienden a picar, se tienden a formar óxidos, sobre todo en las partes donde debe de correr el agua. Pero bueno, vamos, después de más de 50 años a lo mejor que esperábamos, ¿no? La verdad es que tienen un calibre de lámina muy bueno, y por eso es que muchos pueden ser rescatables, no se hacen inservibles. Tienen un medio chasis en la parte de abajo, que es una parte que también tiende a que se necesita reforzar con su freno conector, tema de que ya hemos hablado en este canal. Tema que si eres un dueño de una primera generación o estás restaurando una primera generación, tienes que tomar una vital importancia en ponerle su freno conector, porque vas a corregir muchos problemas que el coche tiene al manejarse y al que se tiende a deformar. Entonces ponle mucha atención en instalar tu frame connector. Cosas muy buenas de este vehículo es que su valor siempre está ascendiendo, cada vez más son objetos de deseo. Aunque se vendieron por millones la primera generación, la verdad es que cada vez más hay gente que los tiende a guardar, a coleccionar y a mejorar. Eso, como mustanguero, a mí me da mucho gusto. La verdad es que la primera generación, a mi gusto, es la menos criticable de todas, porque fue una época donde Ford intentó mejorar, encontrarle la forma, encontrarle cómo poder hacer un mejor vehículo. Es la generación donde hay más opciones de motor, más opciones de transmisión, más opciones de carrocería, más opciones de colores, más opciones de todo. Honestamente hablando, la gama y las posibilidades en una primera generación es prácticamente. A ver, piloto, si llegaste a este video y estás pensando que es una buena idea o no comprar un Mustang de primera generación, ya sea para restaurarlo, para disfrutarlo, o por qué no, como una manera de ahorrar dinero, de invertir dinero, te lo digo desde ahorita, desde aquí, desde el garage, es una gran idea. La verdad, te va a costar tiempo, dinero y mucho sufrimiento, pero cuando termines, cuando lo hagas, vas a sentir un orgullo enorme. Y vas a ser parte de un grupo muy selecto de personas que tienen un Mustang de primera generación. Pues nada, pilotos, espero que este video les haya gustado. Con esto cerramos el ciclo de las generaciones que hasta hoy, el 2021, tenemos. Espero que te haya gustado. Déjame en la caja de los comentarios si ya viste todas y de cuál te gustó más, todo lo bueno y todo lo malo. Yo me voy sin antes recordarles que ya se lo saben, pilotos. Si alguien te pregunta, ¿y tú cómo sabes? Dile, me lo dijo el trocho. Sale, nos vemos a la próxima. Bye.